Así hemos visto que los mitos entonces cumplen una serie de funciones. La primera podríamos decir que es explicar hechos, es decir, tratan de crear una narrativa y de explicarnos algo mediante la transposición del lenguaje en una metáfora. Por ejemplo, Levi-Strauss nos habla de los problemas que generaba en los pueblos primitivos el nacimiento de gemelos y lo explicaba de dos formas. Decía que eso podía ser consecuencia de un engaño o que podía ser la división de los fluidos maternos. Estas explicaciones llevan a considerar que los gemelos eran poseedores de poderes incomparables como fuerza, que uno de ellos era bueno y otro malo, o les otorgaba poderes sobre el clima. Se creía que eran capaces de destruir a la madre en el nacimiento o que estaban destinados a ser héroes o intermediarios entre los dioses y los hombres. También cumplen otra función, la función de mostrar la totalidad humana. Ellos construyen una imagen total del hombre y revelan lo que está inhibido en una sociedad o en un hombre, en cada generación, hacia los individuos parciales y distorsionados, pero la idea del hombre es integral. Así que el trabajo del mito es presentar esos ideales y valores del hombre integral y ponerlos a disposición de la sociedad. Ningún mito necesita ser leído en su idioma, sino que ellos transmiten una metáfora tan acercada a nosotros que puede ser entendida en cualquier idioma. Tampoco necesitamos tener un mito exactamente como es, sino que simplemente podemos acercarnos a él y aunque nos cuenten únicamente unos pedacitos, nosotros podemos comprender la belleza del mito. Ellos sobrepasan la necesidad de una metáfora. El valor del mito como mito persiste aun cuando tengamos la peor de las traducciones. Sea cual sea nuestra ignorancia de esa lengua o de esa cultura, nosotros podemos comprender el mito. Y es precisamente a eso a lo que se refirió John cuando hablaba sobre el inconsciente colectivo, porque se dio cuenta que los mitos se repiten y que las personas comprenden los mitos a pesar de que estén muy lejos culturalmente. Sin embargo, los mitos siempre quieren ser interpretados. Es algo así como que están ansiosos de que uno los interprete. Así funcionan como signos. Y los signos son aprendidos desde su interpretación, como metáforas. Así que yo tengo que combinar algunos objetos para poder darle significado. También debemos tratar de comprender cómo se producen. Podemos hablar de series. Hay dos tipos de series o de clasificaciones adicionales. La primera sería la serie genética y esta ocurre de manera inconsciente y primitiva. Cuando se produce un hecho, una circunstancia o un evento o una particularidad que nuestra conciencia necesita aprender, pero como es difícil hacerlo, la va a explicar mediante el mito. No es que los primeros hombres se sentaron ante el fuego a pensar cómo ellos explicaban que estaba el fuego ahí, es que la explicación estaba frente a ellos. Entonces vamos a tener un suceso a explicar y una metáfora explicativa. En el mito de Deméter y Perséfone, que lo tienen por ahí, se lo pueden leer, encontramos que el suceso a explicar es el cambio de las estaciones. Y el mito será la respuesta mediante una metáfora explicativa. El mito surge entonces como metáfora, se va a alejar de la realidad y subordina a la explicación que ofrece. Una vez que se aleja del entendimiento, mitifica y sacraliza lo que pasa. Pero como no hemos vivido la explicación, lo trasladamos a un tiempo desconocido, a un tiempo sagrado, donde los dioses caminan con los hombres. El espacio del mundo real se rompe y se accede a un mundo no inexistente, pero mejor. Así entonces va a surgir un metalenguaje mítico. Cuando nosotros nos alejamos del hecho que no comprendemos, como por ejemplo el cambio de las estaciones, lo hacemos porque no lo entendemos, no lo podemos traducir en nuestra mente. Así que llevamos al nacimiento del mito, buscamos el hecho de explicar y este va a quedar oculto o disfrazado por una metáfora que lo desaparece. El mito atrapa y cubre la realidad, que es el cambio de las estaciones, con la historia de la muchacha que vive 3 meses en el inframundo y a la que su madre está buscando. No obstante, la metáfora, por ser metáfora, es un hecho en sí mismo. De esta forma, el mito funciona como un metalenguaje.
es decir, habla en sí mismo del mito aún siendo mito. Es por eso que al ser lenguaje y relato, pasa a formar parte inevitable de la literatura y como expresión literaria va a necesitar un examen para poder existir. Pero lo que es necesario es romper la concha que cubre ese mito y encontrar el suceso real que ha pretendido encubrir. Pero ese cubrimiento, esa tapa, se ha producido a la vez dada la necesidad de explicar el hecho que oculta. Es allí el momento en el que el mito se transforma en metalenguaje, un metalenguaje que acepta una traducción. Tendríamos entonces también una serie histórico-cultural y esta va a ocurrir a la inversa. Se trata de develar los elementos y sistemas por medio de una interpretación. Trata de quebrar la metáfora para comprenderla. Este es un hecho consciente, pero también es un hecho primitivo, puesto que busca explicar lo que no entiende y quiere encontrar lo que ha producido el mito. Es lo que nosotros vamos a hacer con los sueños. Si volvemos al ejemplo del mito de Deméter y Perséfone, encontraríamos que el mito nos revela una serie de sucesos cuya explicación será el cambio de las estaciones. Ahora bien, cuando realizamos esta serie histórica cultural, podemos establecer las transposiciones del lenguaje presentes en el mito. Esto sería un nivel ya filosófico o de pensamiento. Tratamos de penetrar en la comprensión del mito, la metáfora de la metáfora. Por medio del lenguaje, que no es otra cosa que una metáfora, hablamos sobre la metáfora que es el mito. Esto es lo que va a gestar los mitos creencias. El pensamiento busca apartar el mito, el lenguaje que es el mito, con el fin de llegar al hecho o suceso que lo generó. Así es donde surge el metalenguaje del mito. Sin embargo, al apartar el velo del mito, este nivel produce una narración mítica involuntaria que estimula la aparición de los sistemas en nuestra mente.